Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, le voy a cantar esta alabanza. Éxodo 23:20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque no perdonará vuestras rebeliones, porque mi nombre está en él. Y si en verdad oyere su voz e hiciere todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieron, porque mi ángel irá delante de ti. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque no perdonará vuestras rebeliones, porque mi nombre está en él. Y si en verdad oyere su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieron, porque mi ángel irá delante de ti, porque mi ángel irá delante de ti. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio por aquí, por el Tabernáculo Ebenezer, desde acá de Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes, amados hermanos, que están cada día de tarde a tarde oyendo este servicio evangelístico, porque sabemos que son las buenas nuevas de salvación para su vida, son las buenas noticias que no nos cansaremos de predicar el Evangelio eterno del Salvador Jesucristo, porque sabemos que Dios quiere siempre salvar al hombre, quiere buscar al hombre y librarlo de la condición en la cual
ha caído por causa del pecado, y por eso es que estamos aquí en esta tarde llevando estos servicios evangelísticos, el cual es un beneficio para cada uno. Si fue beneficio para mí, yo quiero que sea beneficiado usted también, amado hermano y amigo que me escuchan a esta hora, pues sabemos que la fe viene por oír y oír palabra de Dios, y si oímos cosas de este mundo, estaremos interesados entonces en las cosas del mundo, que siempre es lo que nos ha turbado para no ver las cosas de arriba y tenernos pegados aquí, sujetados sobre este mundo pecaminoso y malo. Pero Dios, como es tan grande y poderoso y tan misericordioso, ha provisto un camino, y ese camino es Jesucristo para su salvación. Así que estamos presentándole esta tarde entonces ese seguro de vida a usted, amado amigo que me escucha hasta ahora, que si quizás usted ha tenido un seguro de vida, como vemos aquí terrenalmente, que usted compra, le ofrecen los promotores para que asegure su vida, asegure su negocio, asegure su vehículo, y eso le cuesta dinero para pagar ese seguro. Pero déjeme decirle que el seguro que Dios te ofrece, el cual es su palabra, es un seguro gratuito, porque Isaías lo dijo, él dice que venid a mí y comprar sin precio y sin dinero vino y leche, el cual es el sustento, y el vino que es el Espíritu Santo. Entonces, si Dios le ofrece entonces un seguro gratuito, que aquí este seguro que venden aquí en la tierra para su vida, que si le paga daño, perjuicio, todo lo que pueda dañarse, por ejemplo, si muere, tienes tantos reales, si hay invalidez, tienes tanto por eso. Pero el seguro que Dios te ofrece es seguro gratis y es eterno para tu alma, para tu salvación, el cual este seguro terrenal no te lo va a dar jamás, porque Él no puede salvar, no tiene las condiciones para salvar un alma y de la condición en la cual está. Pero el seguro de vida que Dios te ofrece, ese seguro sí te ofrece vida después de la vida. ¿Por qué te digo esto? El Señor lo dijo claro cuando estaba aquí en la tierra. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que ese seguro no cambia, ese seguro no pasa, no caduca, está siempre presente, tan solo Él pide un corazón que le crea. Si tú tan solo te pones a la disposición de Dios en esta tarde y crees su palabra y la oyes y la pones por obra, Dios entonces está dispuesto a darte esa notificación de seguro, el cual te la entrega ya firmada por Él, el cual la firma no es la firma de un hombre, sino la firma del autor de la vida, el cual es Jesucristo. Así que, amigo que me escuchan a esta hora, es un placer estar y un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes en esta tarde llevando una porción de la palabra, el cual quedamos llevando cada uno de mis hermanos que nos han parado aquí por su gracia y por su bondad, porque sabemos que nosotros no podemos hacer nada nosotros mismos, no tenemos nada que dar, pero Él sí tiene algo que dar, sin duda alguna, y lo tiene que dar para ti, que es darte salvación, darte la paz, que la paz no te la ofrece nadie más de este mundo. Este mundo ofrece una paz ficticia, pero Dios te ofrece la paz inefable. Él dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que el descanso que Él da es eterno. No es un descanso por un rato, un descanso por un día, 2 días, un año. No, es perenne, es eterno. Por eso el amigo que me escucha hasta ahora, es la gracia de Dios para contigo, es la gracia de Dios para conmigo, el cual hemos oído y hemos creído este mensaje y hemos recibido de sus bondades, hemos recibido de su amor para con nosotros. Nosotros siendo indignos, siendo pecadores, sumergidos en el pecado cuando estuvimos en este mundo, pero Él en su gracia nos extendió su mano en misericordia y nos dio ese seguro y nos dio esa paz inefable, el cual Él quiere entregártela en esta tarde si tan solo usted le cree allí en su corazón. El Señor dice que el corazón es que habla la boca, el corazón es donde está, que emana la vida.
Así que Él quiere entonces morar en tu corazón y así darte esa seguridad de vida eterna y darte entonces esa paz inefable, el cual Él te la quiere dar y es gratuita. Así que, amigo que me escucha en esta hora, estés atento a su voz y oye sus palabras y obedécela, porque Él nos dio ese libre albedrío para hacer lo bueno o hacer lo malo. Él escogió esa potestad, porque Él no obliga a nadie, pero Él dice, si me sigues, obtendrás esto, pero si no me sigues, entonces irás a otro lugar. Hay dos lugares específicos, subir o bajar. No hay otra posición, subir o bajar, después que se cruza la línea de aquí, de esta tierra, el cual es el valle de la sombra y de la muerte. Así que la escogencia es mientras estemos aquí en vida, para escoger a quién vamos a seguir, a quién vamos a servir. Pero la escogencia que te estamos presentando hoy, escoge por esa puerta, el cual es Jesucristo, para que entres y no quedes por fuera antes que se cierre esa puerta. Por eso, amigo que me escucha, es un privilegio entonces estar nuevamente con ustedes llevando estas cortas y mensajes de la palabra de Dios para su vida. Pero vamos entonces a continuar con el tema que hemos estado trazándolo de semana en semana, el cual es Dios dándonos a conocer esas cosas que no conocemos. Y como Él conoce las cosas y nosotros las conocemos, entonces Él nos las quiere enseñar, Él nos las quiere mostrar, Él nos quiere dar, enseñarnos esos secretos que estaban allá en la mente suya antes de la constitución del mundo. Antes de la fundación del mundo, Él ya había predestinado, había elegido que nos iba a llamar y nos iba entonces a notificar todo su secreto. Por eso, ese secreto no es para mí nada más o para todos los hermanos, de nuestros hermanos que predicamos aquí, sino es para usted, porque son palabras que están saliendo de nuestros labios aquí, que Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y son espíritu y son vida, entonces van a hacer la obra para la cual Él ha enviado de aquí a su lugar, donde usted está allí, oyendo y captando su palabra. Así que atento a su voz para que usted pueda entonces también entender y oír su voz y saber y conocer su secreto. Esas cosas secretas que Él dijo ya en Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. ¿Para qué? Para obedecer su palabra, obedecer su ley, obedecer sus mandatos, sus estatutos, sus preceptos. Así que Dios dando entonces a conocer sin fines de cosas, detalles, cositas que estaban ocultas, pero ya este tiempo el cual estamos viviendo, que ya es la culminación de todas las cosas de este mundo, entonces Él está recogiendo y dándola a conocer, revelándola al ser humano, a sus hijos, a su pueblo, a esa novia que escogió desde antes de la fundación del mundo para su gloria, el cual es su iglesia, el cual quiere que usted también sea partícipe de su naturaleza divina a través de su Espíritu Santo. Así que vamos entonces a entrar en este tema, en esta preciosa tarde, el cual hemos visto por la gracia de Dios y desarrollarla aquí. Y quiero leer en este tema, he dicho, por ejemplo, como subtítulo, el gobierno de Dios. Ver qué es el gobierno de Dios. Y Él nos muestre entonces las cosas secretas, las cosas que no conocemos allí a través de las Escrituras, a través de su Espíritu Santo. Y quiero que leamos entonces en el capítulo 8 de Primera de Samuel, si tiene su Biblia a su mano allí para que me siga, entonces veamos unos detallitos allí para ir desarrollando entonces este tema. Y abra conmigo entonces el capítulo 8 de Primera de Samuel. Y empezamos con el versículo 1, para así leerlo hasta el versículo 9. Y así entonces entré en el tema. Leemos el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Y aconteció que habiendo Samuel envejecido,
puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abía. Fueron jueces en Beerseba, mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohechos y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama y dijéronle: he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijere, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos. Así hacen también contigo ahora. Ahora pues, oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándole el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Entonces, leemos hasta allí la escritura. Oremos entonces para poner el servicio en las manos del Señor Jesús. Bendito Señor Jesús, glorioso eres, Señor, santo eres, Señor, grande y misericordioso, Señor, bondadoso, Padre eterno, en todos tus aspectos, Padre santo, porque qué Dios como tú, Padre eterno, que te olvides de la maldad, Señor, y perdonas el pecado, Señor Jesús, sabiendo, Señor, que usted, Señor Jesús, es lo más grande, Señor, que pudo bajar, Señor, ese don perfecto, Señor, que bajó a la tierra, Padre Santo, para dar, Señor, la vida, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, sumergidos en el pecado, Padre Santo. Gracias te damos, Señor Jesús, por el sacrificio en la cruz, Padre eterno, pues sabiendo que por esa sangre, Padre Santo, hermosa sangre, Señor, que tú derramaste allí, Señor Jesús, fuimos limpios, Señor, de toda inmundicia de pecado. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado, eso es lo que dice tu palabra, Padre Santo, y por eso en esta hora, Señor, la ponemos, Señor, delante de cada vida, Señor, delante de cada amigo, amiga, hermanos y hermanos, Señor, que quizás no te hayan conocido, Padre eterno, o están oyendo, Señor, de ti, Padre Santo, y ellos puedan entender, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Padre eterno, sabiendo que la sangre es la única que nos puede limpiar del pecado y de la inmundicia de este mundo, Padre eterno, para poder estar contigo, Señor, ya que estábamos apartados, ajenos a la vida suya, Padre eterno, por causa del pecado y de la maldad, pero usted, Señor, como ese Dios grande y poderoso, Señor, el Dios mediador, Señor, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice su palabra, Señor Jesús, fue el que vino a pararse, Señor, entre Dios y el hombre para hacer, Señor, esa intercesión aquí sobre la tierra. Por eso te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor Jesús, que tú hayas hecho, Señor, esa expiación, Señor, por el pecado, para así librarnos de la condenación, de la muerte, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, por cada vida, Señor, que está también al alcance de nuestra voz, Señor Jesús, que puedan oír, Señor, y no solamente oírla, sino hacedor de la palabra, Señor, obediente, Señor, a tu voz, Señor, para que puedan obedecer y saber, Señor, recibir tus beneficios. Se ha hecho en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor, que están en diferentes lugares, Señor, de este mundo. Guárdalos, Señor Jesús, y dale más, Señor Jesús, de tu palabra. Dale más, Señor, de tus porciones que tienes para este día, para ellos, Señor Jesús, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice igualmente, Señor, cada vida, cada necesidad que esté, Señor, allí, Señor, en medio del pueblo, en medio de las vidas, Señor, que tengan alcance nuestra voz, Señor. Sea usted con ellos, Señor, dirigiéndolo y dándole, Señor, conforme a su voluntad. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, glorioso Jesús, grande eres, Padre eterno. Vemos entonces claramente que Dios en su gracia y su misericordia
al leer esta escritura vemos y hablando del tema del que es el gobierno de Dios, para que Él mostrándonos las cosas que no conocemos y las cosas que estaban ocultas y Él dándonos a conocer. Dios en su grandeza cuando creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, puso entonces leyes en cada una de las cosas que Él creó. Puso ley, porque es el gobierno de Dios haciendo leyes para que el hombre la cumpla y toda la creación la cumpla, porque Él puso en el cielo todos los astros, todo allí, todas las huestes celestiales que están allí, la luna, el sol, las estrellas. Él le puso leyes. Vemos allí, un ejemplo, la luna. La luna está puesta allí con una orden, y la orden es estar como un policía allí para que las aguas no rebosen la tierra, no la inunden la tierra, porque si la luna llega a moverse de su posición, el cual está hasta ahora, la tierra se inundaría completamente, porque vemos que la tierra y ponemos el planeta Tierra, hablando completamente, tiene aproximadamente casi 75% más de agua que de tierra. Imagínense, o sea que poquita tierra tiene, el agua no era completa, pero Dios puso la luna con esa condición, una ley sobre ella, que esté como un policía allí para vigilar y la mar no vaya entonces a inundar la tierra. Por eso son leyes que Dios ha puesto sobre cada una de las cosas que ha creado. El mismo sol, si el sol se saliera de su posición y se acercara un poquitico más a la tierra, aquí no quemaría completamente, porque mire el calor que tan billones y billones de kilómetros que está de lejos, y aún el calor aquí lo sentimos fuertemente, pero si se llegara a acercar un poquito más, sin duda alguna que achucharraría completamente la tierra y todo el ser humano aquí. Pero son leyes que Dios ha puesto que no puede ser quebrantada, dice la Escritura, allí a los astros y todos los huestes se están allí en el cielo. Pero aquí cuando hizo el cielo y la tierra, allí le dijo a la tierra que, o sea, que haga expansión entre el cielo y la tierra, la mar y la tierra, el cielo y la mar, vamos a decirlo así. Y le dijo a la tierra entonces, produzca hierba verde, hierba que dé simiente conforme a su género, una orden, una ley a cada semilla que iba a poner Dios aquí sobre la tierra, que cada uno iba a dar conforme a su género. Si era aguacate, era aguacate, si era mango, era mango. No podía dar la mata de mango para dar aguacate. Yo quiero hoy dar aguacate, esa es la mata de mango. No puede ser, porque cada uno tenía que dar conforme a su género. Era la ley de Dios gobernando sobre cada una de las cosas que había colocado aquí sobre la tierra. Igualmente podemos ver la mar puso aquí en la tierra, ¿para qué? Para que los peces corretearan sobre ella, jugaran y anduvieran en el mar. Pero imagínense usted que si un pez quiere salir de la orden de Dios, el gobierno de Dios, la ley que Dios le colocó a ellos, que no, yo quiero andar un pez, quiero salir para la tierra, automáticamente moriría, porque Él no le hizo la tierra para que el pez anduviera fuera del mar, sino dentro del mar, para que correteara allí, jugara y se reprodujera. Pero no puede hacerlo romper la ley de Dios, que Él lo hizo para andar allí en el mar. Igualmente, las aves del cielo, cuando las creó, Él les dio algo especial. Aunque puede estar aquí en la tierra, posar sobre la tierra, pero tienen algo, una ley que hace que vuelen y rompan la ley de la gravedad, el cual no puede hacer el ser humano, porque no lo puede hacer como la ley que tienen las aves para poder remontarse y surcar los cielos. Son leyes que Dios ha puesto en cada una de las posiciones, el cual Él creó aquí sobre la tierra. Y vemos igualmente al hombre, cuando lo puso aquí, Él puso al hombre a enseñorearse de todas las cosas. Él lo puso para que fuera un señor, que fuera un pequeño Dios aquí sobre la tierra de toda su creación, para él poder descansar. Pero ¿qué vemos allí? Dios le dio entonces al hombre, le dio libre albedrío,
pero también le puso un precepto, un estatuto, le dijo allí, que de todo árbol del que estaba en el huerto de él podían comer frutos, para comer el fruto, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba también allí en el huerto. Entonces, ¿qué dijo Dios entonces? Le dejó ese libre albedrío, le dijo, ahí está el bueno y ahí está lo malo. Pero sabía Dios que el hombre iba a proceder a tomar del árbol malo. Sin duda alguna que lo sabía, pero Él le dio ese libre albedrío para que el hombre tuviera esa escogencia. No le dijo, no vas a hacerlo, no, dijo, el día que tú comas vas a morir. ¿Y qué sucedió? El hombre con ese libre albedrío escogió su propio camino. Vemos la enseñanza que Dios nos da allí cuando Eva tomó de ese árbol y fue engañada por la serpiente, porque sabemos que la serpiente es el animal más astuto que estaba sobre la tierra, el cual dice allí en Génesis 3, que ese animal hablaba con la mujer y entabló una conversación allí como un ser humano, porque era semejante a un ser humano este animal. Fue después de la maldición que fue arrastrándose como una serpiente, el cual la vemos hoy, pero allí estaba la astucia, la maldad del mismo Satanás para engañar a su creación, engañar a los hijos de Dios, el cual Dios le ha dicho y le ha puesto ese estatuto que el día que tú comas de ese árbol, ese día morirás. Por eso vemos entonces que Dios en todo lo que creó le puso ordenanzas, leyes y preceptos allí para que se cumplan como Él las ha dicho todo el tiempo. Su ley no ha cambiado hasta el día de hoy. Su ley sigue siendo la misma porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El que ha cambiado y se ha salido fuera del orden es el hombre. El hombre rompió la ley de Dios y cayó entonces en transgresión y ahora vemos, entró la muerte, entró la maldad y entró todo lo que vemos hasta el día de hoy, que Dios prometió que Él restauraría, pero vemos que a esa restauración es que Dios quiere entonces llevarnos a cada uno de nosotros como estaba en el principio, que era un pequeño Dios sobre la tierra. Pero el hombre rompió las leyes de Dios, rompió el gobierno de Dios y allí entonces entró el mal que Dios había colocado en su orden, podemos decirlo así, en el orden que Dios quería meter al hombre y a toda su creación. Vemos entonces que este relato que hemos leído aquí, que el hombre siempre busca las cosas equivocadas. ¿Por qué digo esto? Porque aquí vemos que Dios había escogido este pueblo, Israel, lo había sacado de la esclavitud y lo quiso hacer entonces como su pueblo, su esposa elegida ya del principio para que fuera entonces para un reino de sacerdocio. Luego le escogió Él para hacerlo un rey de sacerdocio, gente santa. Pero Él quería ser su rey, o era su rey, el Señor, a través de que la caminata que sacó Moisés al pueblo allí, porque Él era el que los guiaba, Él era el que los dirigía en todas las cosas. En cada batalla, el Señor era el que los guiaba a salir, a pelear. Peleaban y decía, entren por aquí o no salgan hoy o hagan esto o hagan lo otro. Era el Señor dirigiéndolo como un rey a este pueblo de Israel. Pero miren lo que el hombre siempre quiere escoger sus propios caminos. El hombre siempre quiere salirse de la potestad de Dios que el cual le ha colocado o le ha dicho que se mantenga. Y como le ha dado libre albedrío, entonces el hombre hace la escogencia. El hombre dice, bueno, yo tengo para hacer, pues yo soy un ejemplo como los muchachos. Yo soy mayor ya y yo hago lo que quiero ya porque ya mi papá y mi mamá no pueden mandar porque yo soy mayor de edad. Ahora tengo yo para escoger y tengo mis decisiones que tomar. Esas son decisiones a veces que se toman erróneas y no buscan la dirección del padre, la madre para hacerlo, entonces caen entonces en problemas. Por esa causa hay tanto mal y dolor en el día de hoy entre la familia. Por eso, aquí vemos algo que dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso su hijo
por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de segundo Abía. Fueron jueces en Beerseba, mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohechos y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama y dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como toda la gente. Aquí estaba entonces el gran mal. El juez, Dios como el rey y señor de cada uno de ellos, de ese pueblo de Israel, estaba dirigiendo siempre a ese rey, porque él sería como el gran Jehová de los ejércitos, el poderoso gigante que iba siempre delante de ellos para dirigirlo en todas las cosas. Pero aquí ellos se pusieron a mirar entonces que ya Samuel había envejecido. Samuel era el profeta de ellos, pero había envejecido ya, y el padre, como era Samuel, pues ha puesto a sus hijos a juzgar allí como jueces. Pero vieron que se estaban desviando del camino de Dios, y entonces el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo empezó a mirar también entonces a las cosas del mundo. Se fueron a ver las cosas de afuera, los que hacían las demás naciones, que ellos eran dirigidos por un rey que ellos no podían ver, o si los veían, que vamos a decir en nube o en columna de fuego, pero no veían un rey así literal. Y ellos veían que las demás naciones sí tenían un rey literal, el cual ellos veían tras su vestidura, montado en su carruaje, en sus caballos ahí bien grandote ahí preparado, y era el que atacaba adelante, comandando el pueblo de las demás naciones. Pero ellos no tenían ese rey, y ellos querían tener un rey así carnal, un rey así literal, como los veían las demás naciones. Y por eso le dijeron entonces a Samuel aquí: constitúyenos un rey como las demás naciones. Queremos tener un rey como las demás naciones, así que constitúyenos o dánoslo. Entonces ahí Samuel fue, entonces dice que el versículo 6, y descontentó Samuel estas palabras que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, dice la Biblia. Allí entonces Dios, dándole a este pueblo, le dijo a Samuel, porque Samuel le oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijere, por tanto no te has desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que has hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos. Así hacen también contigo ahora. Ahora pues, oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándole el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Allí entonces el Señor Jehová, cuando Samuel le dice estas palabras, que el pueblo se había salido de la potestad, de las manos, ya que ellos querían un rey como las demás naciones, que los guiara, que saliera a la batalla con ellos. Y Samuel se turbó aquí en estas palabras, porque sabía lo que ellos estaban pidiendo, que era algo que no era justo, porque si el rey de reyes era el que los dirigía, que él era el rey señor para apoyarlos en todas las cosas, era el que comandaba el escuadrón de Israel, era el que peleaba por ellos, ahora ellos estaban desechando, apartando ese rey de reyes, el Señor Todopoderoso, para entonces que le diera un rey literal, un rey de carne y hueso, un hombre que los guiara, un hombre que los juzgara como rey. De allí adelante entonces este pueblo se salió de las manos del Señor, porque no tuvieron en poco, vamos a decirle, la guianza del Señor para escoger entonces a un hombre que los guiara. Dios nunca ha querido que el hombre guíe a su pueblo, siempre Él quiere guiar a su pueblo, quiere guiar a sus hijos y guiarlo a través del Espíritu Santo. Pero vemos aquí como cuando empezó entonces
el hombre a mirar afuera, a mirar al mundo, y se salió entonces de la potestad de Dios, se salió de las manos de Dios. Así vemos hoy en día tantas vidas, tantos hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, saliéndose de las manos de sus padres. ¿Por qué? Porque quizás han crecido en un hogar cristiano, se han levantado en el temor de Dios estos muchachos, estas jóvenes, pero al ser adolescentes, llegar a cierta edad y sentirse ya mayorcita, dice entonces, yo tengo que decidir por mí misma. Yo puedo ahora escoger qué voy a hacer y qué no voy a hacer, qué voy a hacer de mi vida. Entonces ya empieza entonces a mirar a las partes del mundo, a la parte donde está la mundanalidad, y empieza entonces a voltear la cara, a apartar la mirada de Dios y a poner entonces la mirada aquí sobre la tierra, con sus modas, con su corte, con su vestidura y con todas estas cosas que vemos en el mundo hoy. Entonces se salen de la protección divina de Dios. Eso lo hemos visto nosotros mismos como padres y a nuestros hijos, que el diablo es tan cochino, podemos decirlo así, que busca la forma cómo engañar a los jóvenes en el día de hoy. Pero déjeme decirte, usted padre y madre como cristiana, usted tiene una promesa de parte de Dios. No importa donde esté su hijo metido, su hija metida, quizás se puso a mirar el mundo y se salió de la protección del Señor allí para buscar cosas mundanas. No importa donde esté metido, si Dios le dio a usted como creyente, como hombre, una mujer cristiana, le dio una gran promesa, que es a usted como padre: si cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Es una promesa que usted tiene que tomarla para usted. Su casa va a ser salvo, sus hijos van a ser salvos. Igual usted, madre, que usted no parió para maldición. Así que tiene esas grandes promesas allí para usted, para su vida, para su hijo, su familia, que usted no parió para maldición, y sea como sea, donde esté ese hijo, esa hija metida, Él las va a traer, sea golpeándola o sea por el buen camino, llamándola por su palabra. Dios, así como el buen pastor, un pastor natural, si una oveja está rebelde y se va para los cerros y no quiere entrar en el redil, el pastor tiene allí entonces su callado. Con ese callado él le puede dar y golpearla y quebrarle una patica para que esa oveja no sea tan caminadora, no se salga del redil, no salga del camino y esté allí. Así tenga que traerle en brazos con golpeada, pero Dios entonces allí como el buen pastor y hablando de un pastor natural, Él la vende otra vez y le da sanidad otra vez, pero para que esté quietecita allí en el redil donde Él quiere tenerla. Por eso, padre, madre, tenga confianza en la palabra del Señor, que Él honra a los que le honran. Honre a Dios y Dios se encargará de lo suyo, si usted se encarga de lo de Él. Por eso este pueblo se salió de la potestad de las manos de Dios al querer entonces decir: danos rey como las demás naciones, que nos juzguen, que nos guíen. Dios entonces allí le dijo a Samuel: Samuel, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Así que dales un rey, le dijo, dales el rey que ellos están pidiendo, pero dale entonces el consejo, dale las cosas que ellos van a tener como ¿qué va a pasar cuando tengan que el rey? Dijo, ahora pues oye su voz, en el versículo 9, ahora pues oye su voz, pero el versículo 9, ahora pues oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándole el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Ahí están los derechos, los estatutos que ese rey tiene que tener entonces para que gobierne sobre ellos. Ya no era el Dios que le iba a gobernar, sino el Dios le va a permitir, entonces, bueno, tal es ese rey, le dijo. Pero ahí están los estatutos que van a tener que obedecer y tener que pasar para que tenga ese rey. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Dijo pues: este será el derecho del rey,
que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y pondrálos en su carro y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y se elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50. Pondrálos asimismo a que aren su campo y siembren sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarás también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomarás vuestras tierras y vuestras viñas y vuestros buenos olivares y los darás a su siervo, y diezmará vuestra simiente y vuestras viñas para dar a su eunuco, a su siervo. Él tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros buenos mancebos y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmarás también vuestros rebaños y seréis su siervo. Allí entonces eran los estatutos que le está poniendo Dios, que este rey que de carne y hueso que iba a reinar sobre ellos, entonces tendría que ellos entonces someterse a la ley que ese rey le iba a colocar. Iba a tomar sus hijos e iba a hacer con lo que él quisiera con los hijos. Iban a ser siervos de ellos ya. Iba a tomar sus viñas, sus haciendas, sus ganados, todo lo que ellos tuvieran, ellos tenían que diezmar y darle entonces al rey, porque el rey iba a hacer con lo que él quisiera, con lo que tuvieran, porque era el rey de ellos. Ya no era Dios, sino el rey de carne y hueso. Pero eso le está diciendo el mal que ellos iban a tener y que tenían que someterse a las ordenanzas y a las leyes que este rey le iba a colocar. Y ellos, cuando Samuel le dijo todas estas cosas, que iban a diezmar, que iban a dar las viñas, que iban a dar sus hijos, sus hijas para que trabajaran, y esclavos del rey, pues, como el pueblo así, y les dijo a todos ellos, y este pueblo mire lo que clamó, y el Samuel le dice a ellos: y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habré elegido, mas Jehová no oirá en aquel día. O sea, le está diciendo, mire el mal que ustedes están pidiendo. Este rey les va a poner ordenanzas y leyes que tienen que obedecerlas. Y quizás aquel día ustedes van a sufrir por causa de tener este rey carnal. De las leyes que le va a poner, porque si no la obedecen, quizás van a morir. Pero aquí aquel día que ustedes empiezan a clamar por causa del rey que pidieron, Jehová no los va a oír. ¿Por qué? Porque ustedes lo están pidiendo por su libre albedrío. Ustedes lo están pidiendo por su propia decisión. No la decisión del Señor, sino por la propia decisión de ellos. Así que ustedes clamarán aquel día y Jehová no los va a oír. Ustedes van a sufrir, lo que quiso decir Samuel allí. Entonces, cuando Samuel le dice esto, ellos dicen en el versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como toda la gente, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y refirió a oído de Jehová. Sí, esta gente estaba tapada, trancada, no querían oír las razones que está diciéndole Samuel allí. Y ellos no queremos rey, que van a sufrir, no importa, queremos rey. Entonces, está bien, entonces, ya no había ya por donde coger y se tenía que dar el rey, porque ya estaba la decisión tomada en su corazón que quería un rey. Y allí entonces, de ese momento entonces, fue cuando empezó entonces Dios a darle entonces reyes aquí a la tierra para que los gobernara. Reyes aquí sobre esta tierra, porque el rey, el que dirigía al pueblo, era Dios en el principio, en todas las cosas, el rey y señor para el pueblo. Pero aquí el hombre quería entonces tener un rey literal, un hombre que los gobernara, y allí entonces Dios, por esa causa, como les dio libre albedrío y
y les permitió que tomaran decisiones, bueno, Dios no los obligó, que no se los voy a dar, no, él dijo, yo se los voy a dar, bueno, yo se los voy a dar porque no te han desechado a ti, le dijo Samuel, que era el profeta, sino me han desechado a mí. Así que dale el rey que pide, pero dale los estatutos que ellos tienen que guardar, y dale entonces que el día que clamen por ayuda o por misericordia, yo no los voy a oír, porque ellos decidieron, y decidieron de la manera que incorrecta. El cual entonces dice allí el versículo 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, ido a cada uno a su ciudad. Allí los despachó, y entonces Dios le dijo, entonces escoge un hombre entre el pueblo de Israel, el más alto, el más robusto, el más fuerte, y pónselo como rey, pues, que los gobierne a ellos, porque ellos lo están pidiendo, ellos lo exigen. Bueno, dáselo, pero ya saben que no va a faltar entonces el mal sobre ellos. Y ese mal lo vemos hasta el sol de hoy, ese pueblo sufriendo por causa de que pidieron rey, de que pidieron un hombre que los gobernara aquí sobre la tierra, y no quisieron más la dirección, la gobernabilidad de Dios sobre ellos. Por eso vemos tantas fallas, tantos males que está sufriendo ese pueblo hasta el día de hoy, y las leyes no han cambiado, siguen siendo entonces aquí sobre la tierra. Nosotros tenemos reyes y tenemos presidentes, el cual debemos entonces regirnos por esas leyes que están puestas aquí sobre la tierra, porque fue Dios entonces que permitió que se constituyera entonces gobierno, presidente y aquí alcalde, todas estas cosas que vemos aquí sobre la tierra, y cual tenemos que sujetarnos a esas leyes terrenales, así como dice allí Romanos capítulo 13. Si vamos a meter con Romanos capítulo 13, allá para que veamos lo que dice Romanos, que toda potestad que es puesta aquí no es puesta de los hombres, sino de Dios. Claro, fue elección del hombre, pero el que las quita y las pone es el Señor, nadie más, porque Dios le dio ese libre albedrío al hombre y el hombre escogió. Pues entonces ahora escojan, entonces ahí tienen rey, yo se los voy a permitir que lo tengan, y así entonces ustedes van a hacer lo que ustedes deseen. Dice Romanos capítulo 13, dice en el nombre del Señor Jesucristo, dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. O sea que aquí no hay nadie del gobierno que esté puesto por sí solo, son ordenadas por Dios, y por eso dice que toda alma, todo hombre, toda mujer tiene que sujetarse a las leyes terrenales. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y con los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al mal, al malo. ¿Quieres pues no temer a la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea que Dios entonces, si usted resiste a la potestad puesta por Dios aquí, a un gobernante, a un alcalde, a un mismo policía, usted está resistiendo a la ley de Dios, porque está puesta no por el hombre, sino está puesta por Dios, porque Dios se dio el albedrío para que el hombre escogiera y decidieron, y Dios se los dio. Entonces el gobierno le dio entonces ese rey, le dio ese gobierno para que los gobernara y tuviera una ley aquí para que se sujetara, porque el hombre andaba en el principio sin ley, el hombre andaba libre como si nada, como cualquier animal, porque sin ley, una ciudad sin ley, así como las películas del oeste, la ciudad sin ley, que la ley del más fuerte, allí era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, en el principio. Pero cuando salió la ley, para que Dios entonces le dio la ley a Moisés, las tablas de los 10 mandamientos, para que el hombre entonces viera
que con la ley iba a tenerlo como un policía, para que viera y se reflejara que si él hacía lo malo, que si él mataba, tenía que morir. Si él robaba, tenía que morir. Si él codiciaba, tenía que morir. Y si él hacía lo equivocado en cualquiera de las leyes que Dios puso allí en las tablas de la ley, ese hombre tenía que morir porque estaba rompiendo la ley de Dios. Así entonces Dios pone entonces aquí potestad sobre la tierra para que la respeten entonces, porque no son ordenadas del hombre, sino ordenación de Dios. Es toda alma que someta a las potestades superiores. Así que usted y yo, si no nos sujetamos a las leyes terrenales, imagínense entonces cómo nos sujetamos entonces a la ley de Dios. Si respetamos las leyes de aquí terrenales, si no le prestamos atención, eso es del hombre, eso es puesto por el hombre. No, déjeme decirle que son puestos por Dios, porque el que quita y pone reyes se llama Jesucristo. Él es el que quita y pone. Y si los pone es para que los respetemos. Si nosotros y respetamos, entonces, ¿por qué no? Y respetamos viendo al hombre aquí, entonces, ¿cómo vamos a respetar a Dios que no lo vemos? Imagínense. Entonces, son cosas que vemos aquí, estos detallitos que Dios nos está mostrando para que conozcamos las cosas que no conocemos y no erremos en cuanto erraron este pueblo llamado Israel, que pidieron rey, sabiendo que el rey era el que los guiaba, era el gran Jehová de los ejércitos al principio, y quisieron entonces un rey literal, un rey de carne y hueso, como cualquier hombre, para que los rigiera, para que los guiara, para que los llevara a donde él quería, porque era ya la ordenación de un hombre ya normal que los dirigiera allí. Pero Dios entonces le dijo, bueno, no faltará entonces el mal que venga sobre ustedes, porque estas son órdenes que tienen que ustedes que obedecer. Y dice allí entonces el versículo 4, porque el mismo Dios para tu bien, lo puso, la buena tendrás alabanza de Dios, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no es vano, en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que, amados hermanos, las leyes que están aquí sobre la tierra no están puestas para el malo. No, deben decirle que las leyes no están puestas para los buenos, porque el bueno busca la forma de obedecerla como tienen que estar allí plasmadas, pero están puestas entonces para el malo. Entonces, Señor, por eso el Señor dice, si haces el bien, entonces tendrás alabanza de él, pero si haces el mal, ahí entonces está el cuchillo, el cual es la vara que te va a regir entonces por el castigo, por la falta que tú hiciste a la ley. Dios entonces le dijo a Samuel, dale el rey que ellos piden, dáselo. No te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Ahí vemos entonces que el hombre en su libre albedrío, en su propia escogencia, entonces hace siempre lo equivocado. Siempre se va a la orilla, el cual es el gran error que se comete y vienen las fallas, entonces las consecuencias. Dios dice en la Biblia que hay caminos que para el hombre le parecen caminos rectos, pero al final son caminos de muerte. Dios entonces no obliga a nadie para que le siga. Dios no obliga al hombre que haz lo que yo tengo que yo quiera que hagas. No, Dios te dio un libre albedrío, así como lo dio al principio a Adán y a Eva, ya cuando estaban en el huerto del Edén. Puso sus leyes, sus estatutos a toda la creación, al sol, la luna, la estrella y a toda la creación de la tierra, pero al hombre le dio ese libre albedrío, y allí vemos entonces el mal que ha venido por salirse de las manos del Señor. Así que este pueblo estaba allí, Dios ayudándolo, guiándolo, dirigiéndolo en todas las cosas, pero mire cómo se salió de las manos de Dios, porque querían tener a alguien que lo viera, porque como no veían a Dios, así como un hombre, querían ver entonces un hombre literal, como las demás naciones, que veían su gran rey allí, bien hermoso allí, vestido con sus ropajes,
su uniforme, y ellos querían tener un rey igual. Dios les dijo entonces, dales un rey que los gobierne entonces, dales un hombre que los gobierne, porque no te han desechado a ti, le dijo Samuel, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Por esa causa entonces Dios entonces les dice entonces al profeta, dale ese rey para que ellos los gobiernen, que anden con ellos entonces. Pero les advierte entonces todas las cosas que tenían que atender y que tenían que hacer. Por eso escogieron entonces, allí dice la Biblia, si pasamos más adelante, el capítulo 15, dice que escogieron a un hombre como rey, y allí Dios le dijo, úngelo entonces como rey para que gobierne sobre ellos, el cual fue Saúl, que le dio esa potestad para que gobernara entonces como rey sobre el pueblo de Israel. Y le dijo Samuel, vaya y unge a este hombre entonces para que no quieren rey este pueblo, pues dale ese rey que ellos quieren. Y dice el capítulo 15, dice, y Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdome de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, mamantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Allí entonces este rey que Dios le había dado entonces al pueblo de Israel para que lo dirigiera, por petición de ellos, no fue que Dios quiso dárselo, sino que por petición de ellos que querían rey igual como las demás naciones, Dios le dijo entonces a este rey, está bien, dáselo, úngelo allá y dile a este rey que quiero entonces probarlo, quiero que mandarlo a una comisión para que me haga un trabajo allí, porque me acuerdo de Amalek, dice el Señor, era el rey de Amalek, de los amalecitas, que cuando ellos subían del pueblo de Israel, de Egipto, subían de Egipto, iban por el desierto, iban para la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le ha prometido que fluía leche y miel, el cual se le iba a entregar a ellos por heredad. Y este pueblo que estaba allí por el desierto, llamado los amalecitas, se le interpusieron para que no pasaran en ese caminar, en esa caminata. Y Dios se disgustó con ellos y dijo, yo me acuerdo de Amalek. Ya habían pasado años, pero Dios no cobra como el hombre. Dios no dice, pues tal lugar el sábado te va a cobrar o el viernes te voy a cobrar. No, Dios no avisa. Dios no dice cuándo va a cobrar. Él se acordó, dice, me acuerdo de Amalek, lo que le hizo a mi pueblo Israel, que no lo dejó pasar por su tierra. Así que llegó la hora de cobrar, dijo el Señor. Y entonces tomó este rey que el pueblo había escogido a Saúl y le dijo, bueno, Saúl, tiene esta comisión entonces, y ve y destruye a Amalek y todos los amalecitas y no te apiades de nada. Ahora, hay una cosa que quizás usted, amado amigo, hermano, que me escucha hasta ahora, y ¿por qué Dios entonces mandó a matar a toda esa gente allá en esa ciudad de Amalek, de los amalecitas? El que dijo, mata a mujeres, hombres, niños, mamantes, asnos, vacas, todo lo que había allí. ¿Y por qué Dios, si es bueno, por qué nos mandó a matar? Déjeme decirle que Dios conoce las cosas del principio al fin. Dios conoce el corazón de las vidas. Él conoce el corazón porque Él discierne los pensamientos y la intención del corazón. Él sabía de antemano que esta gente que estaba allí eran pura hijos del diablo. Era pura semilla mala que estaba allí en esa ciudad. No había ninguno bueno que le sirviera a Dios. Por eso Él sabía que si los que crecían allí iban a ser malos, hijos del diablo también. Entonces Él Dios no acaba, no te apiades de nada porque estos son los amalecitas que no permitieron que pasara el pueblo de Israel. Era algo que al hombre, el ser humano quizás hoy en día
no pueden entender, no comprenden esa situación que dicen, pero bueno, si todos somos hijos de Dios, deben decirle que no. La Biblia nos dice que todos no somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, dice sí. Son todos creación de Dios, pero más no todos los son hijos de Dios, porque los hijos de Dios no son engendrados de carne y sangre, como dice la Escritura, sino por el Espíritu Santo. Dios entonces engendra a sus hijos es por el Espíritu Santo, no un nuevo nacimiento, así como le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Y Nicodemo, ¿cómo se hace esto? Le dijo Nicodemo, ¿se puede el hombre meter dentro del vientre de su madre y nacer otra vez? Él le dijo, no, así no es, Nicodemo. Tú tienes que nacer del agua y del Espíritu, el cual es el nuevo nacimiento que cambia la naturaleza del hombre. Pero como Dios conoce el sentarnos como levantarnos y conoce el principio y el fin, sabe entonces quién es el que le va a obedecer y quién es el que no le va a obedecer. Por eso Él conoce quién es hijo del diablo y quién es hijo de Dios. Por eso usted y yo no lo sabemos y no podemos juzgar o señalar a las personas, decir tú eres hijo del diablo porque tú tienes mal fruto, o quizá podemos decir si esa persona está preso y hizo esto, hizo el otro o mató. No lo podemos tampoco juzgar porque Dios es el que sabe y conoce. Es quizá nosotros como seres humanos y vemos las conversaciones que mucha gente comenta. Ahora que dice que estos evangélicos que ellos salieron de la cárcel, que hicieron esto, hicieron lo otro, y ahora que tantos males que hizo, ahora sí se llama evangélico. Debe decirle que Dios vino a buscar es lo que no sirve, lo desechado del mundo, lo que para el mundo decía que no valía nada, pero para Dios dice es mi especial tesoro, así que lo tengo esculpido en mis manos. Eso es lo que Dios hace, los misterios de Dios, los secretos de Dios, las cosas que quizá usted no conoce, tiene que conocer que aquí en la tierra hay hijos de Dios e hijos del diablo. Dios lo declaró claramente, le dijo, ustedes vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, le dijo a aquellos fariseos y escribas ya cuando lo estaban juzgando a él. Aquí sobre la tierra, allí en Juan capítulo 8. Puede leerlo completo y usted va a verificar que estos hombres estaban allí diciendo que eran hijos de Abraham, pero el Señor le dijo, si fuera hijo de Abraham me amaría, mas ahora queréis matarme, queréis hacer lo contrario. Ustedes tienen que hacer las mismas obras de vuestro padre. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, le dijo. Por eso, amado hermano y amigo, quizás usted no pueda entender estas cosas. Que por qué hizo el Señor, mandó matar a hombres, mujeres, niños, mamantes, recién nacidos, todo. Porque Él sabía que había pura semilla mala allí, pura hijo del diablo en ese lugar. Y por eso hizo este hombre, este rey que el pueblo había escogido, lo mandó entonces a esa comisión a hacer este trabajo. Y vemos allí que no lo pudo hacer porque falló al hacerlo. Dice allí que cuando fue a la comisión, el capítulo 15, el versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, al ganado mayor y a los gruesos, y a los carneros, y a todo lo bueno que no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo, pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mi palabra. Y apesadumbróse Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel entonces estaba turbado allí, porque este hombre que había ungido por rey, y que Samuel le tenía cariño, lo amaba, porque lo escogió para que fuera rey, para que sirviera y guiara al pueblo de Israel. Pero Dios lo manda a la comisión y hace lo equivocado, no hace el trabajo correcto, porque Él le dijo que destruyera todo, porque era una ciudad que estaba en anatema, era maldita, todo lo que estaba allí, animales y todo, estaba bajo una maldición. Y Dios no dijo que no perdonara nada, pero resulta que este rey que había pedido al pueblo para que lo guiara, no pudo hacer el trabajo que Dios le ordenó.
Y entonces Samuel estaba allí, pesasombrado, que se le estaba turbado. Y madrugó luego Samuel, el versículo 12, y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel, y he aquí, él se ha levantado un trofeo, y después, volviendo, ha pasado y ha descendido a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren lo que dice este hombre, el rey, que le había puesto el pueblo allí. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces le dijo, pues, ¿qué balido de ganado y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos? Allí entonces había un bramido, un balido de ganado. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. O sea que destruyeron todo lo malo, pero escogió lo bueno. Que Dios no quería nada, ni bueno ni malo, era destruir todo, le dijo el Señor. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y enviarte Jehová en jornada, y dijo, ve y destruye los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó de él despojo, ovejas, vacas, las primicias del anatema, o sea, la primicia de la maldición. Eso era maldición, y cómo era tomar esas maldiciones, para sacrificarla a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, que este hombre le cogía supuestamente lo más grueso, lo mejor, para sacrificarlo a Jehová, para hacerlo como ofrenda a Jehová, a Dios. Pero ¿cómo le iba a sacrificar algo que ya Dios había dicho que era anatema, que era maldito? Veo cómo estaba este hombre errado en su pensamiento, haciendo lo equivocado. Dice el versículo 22, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Allí entonces Dios le quiere decir entonces que Él no se complace con el sacrificio, sino con la obediencia. Es mejor obedecer que sacrificio. Por eso, amado hermano que me escucha en esta hora, que quizás tú no conocías lo que es el sacrificio y la obediencia del Señor. Dios no quiere que tú vayas a sacrificarte, a decir, no, yo voy a ayunar 40 días, si Dios no te lo ha mandado. No lo hagas porque te vas a enfermar. O voy a ayunar tantos días porque el pastor me lo dijo, o la iglesia me mandó. Es un sacrificio que lo estás haciendo en vano, porque eso tiene que salir del corazón, que Dios va a decirte, hazlo por X causa. Tiene que tener una luz, así que Dios te haya vindicado, que sí, le ayunes para Él. Pero si no te ha mandado, vas a sufrir, vas a padecer usted mismo por su propia cuenta, porque quizá un hombre te envió, así como el gobierno del hombre, que quiere gobernar sobre otro hombre. Es nicolaísmo en ese aspecto. Ahora, Dios no quiere tampoco que vaya, así como hace mucho, que arrodillársele a los ídolos y se van de rodillas a tantos kilómetros o a pies caminando para pagar
promesa, dice la gente, para así sacrificarle esa deuda que tienen a aquel ídolo que le dijeron que le prometen que si les sanaba de alguna enfermedad o les daba alguna cosa que necesitaban, ellos iban a ir de rodillas o a pie para caminarle para hacerle ese pago, ese ídolo que están allí creyendo que le están haciendo el bien. Pero Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Dios quiere que tú le rindas tu vida, tu corazón a Él y le obedezcas todos sus mandamientos, todos sus preceptos, para entonces glorificar su nombre en ti. Así que Dios no quiere entonces, no se complace con los sacrificios, sino con la obediencia. Dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no reines. ¿Ve? Entonces, allí Saúl dice a Samuel, yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Allí estaba entonces entregado en las manos del Señor allí y delante del profeta Samuel, reconociendo que había hecho lo malo, que había hecho lo equivocado, he pecado contra Jehová, porque hizo la cosa que Jehová no le gustaba. Pero sin embargo, este hombre, sabiendo que el pueblo lo había engañado también, diciendo que como era el rey de ellos, consintió que vamos a perdonar esto está bueno, vamos a apartar y para acá y vamos a sacrificarlo a Jehová, vamos a dárselo a Dios, Él se va a complacer para que le vamos a apartar algo bueno ahí, para una ofrendita allí. Déjame decirle que Él no se complace con sacrificio, Él se complace con la obediencia. Así que Dios entonces puso ese rey por ordenanza de su mismo pueblo, que fue el que quiso que lo aceptaran allí. Ahora, el propósito de Dios nunca ha sido que el hombre gobierne a su pueblo. No, Dios no quiere nunca que el hombre gobierne al pueblo, así como tampoco quiere que la iglesia sea gobernada por el hombre. No, Dios gobierna su iglesia, déjame decirle. Sí, Él la gobierna, y Él la gobierna por medio de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu están en la iglesia para corregir el mal espíritu que está en el hombre, déjame decirle así. ¿Por qué? Porque Dios es el que quiere gobernar. Él no quiere que el hombre gobierne su iglesia. Él quiere gobernarla a través del Espíritu Santo, a través de los dones que Él ha colocado en su iglesia, a través de los ministerios que Dios ha colocado en su iglesia. Él la quiere gobernar para que se sujete a las leyes, a los preceptos, a los estatutos que Dios tiene para que ese pueblo llegue a la madurez, a la perfección al cual Él quiere llevarla. Así que, porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así que el único, como ser humano, hombre, usted tiene sus pensamientos, tiene sus cosas allí guardadas, sus secretos, que quizás no se lo ha comentado a nadie, pero Dios sí los conoce. Entonces, los conoce usted y los conoce Dios. Por eso, las cosas que están guardadas en el hombre no las conoce más nadie, sino las conoce Dios. Pero Dios entonces tiene sus ministerios, tiene esos dones para Él gobernar su iglesia y poder entonces sacar a la luz pública todo lo que está allí oculto del hombre. Por eso allí dice 1 Corintios 12:11, es lo que leímos ahorita. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está en el hombre? Tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Así que el hombre entonces está allí colocado, quizá está en la iglesia agazapado, o la mujer o el hombre, que estamos hablando hablamos de hombre, hablamos de la mujer. Quizás allí agazapado como muy creyente, podemos decirle allí fogoso, pero hay cosas que quizás están ocultas allí en su corazón que
no las ha sacado a la luz pública, que no lo ha confesado, quizás a lo que a falta que ha hecho, pero Dios sí conoce el espíritu que está en el hombre. No, el hombre conoce el espíritu que está en él, pero Dios sí lo conoce. Dios sí sabe que hay allí y sabe que lo que está haciendo daño a aquel hombre o a aquella mujer. Por eso Dios entonces ha hecho entonces para gobernar a su iglesia esos dones espirituales que ha colocado en la iglesia para él entonces desarraigar cada mal, cada falla que hay allí en su iglesia y llevarla a esa perfección. El Señor tiene entonces para gobernar su iglesia, déjame decirle, 5 oficios. Y el primero es apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Esos son 5 oficios puestos y dados por el mismo Dios para gobernar su iglesia. No quiere que el hombre la gobierne, porque nunca ha sido el propósito de Dios que el hombre gobierne su iglesia, así como aquel pueblo pidió un gobernante, un rey para que lo juzgara como las demás naciones. Él no quiere entonces tener un hombre que gobierne, sino él mismo gobernarla a través de esos ministerios y de esos dones. Luego ahí dice el versículo, podemos leerlo en 1 Corintios 12, en 1 Corintios 12 hay luego 9 dones espirituales, que capítulo 12, versículo 8, dice, luego hay 9 dones espirituales allí en su iglesia, porque la verdad es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagro, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritu, y a otro género de lengua, y a otro interpretación de lengua. Todo lo hace un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dándole a cada uno de ellos para que obren, para que saquen entonces así lo que está oculto allí en el corazón del hombre. Así que tendrá entonces una pregunta que le hicieron al Señor, al profeta, al mensajero de esta última edad, el cual es la Odisea, le hicieron una pregunta, hermano Branja, ¿tendrá la novia un ministerio? Él dijo, ya lo tiene. Automáticamente dijo, ya lo tiene, no es que lo tendrá, ya lo tiene. Y es Efesios 4:11, dijo él, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que es el ministerio que Dios entonces ha colocado por sí mismo a la iglesia para que la gobierne el mismo Espíritu Santo. Dios trabajando a través de vasos, instrumentos para él gobernar su iglesia, no para que el hombre la gobierne, no, porque sería nicolaísmo, como el Señor aborrece esos hechos de los nicolaístas. Así que Dios quiere entonces gobernarla por su mismo Espíritu Santo. Y él entonces, podemos ver que esos dones y esos ministerios que están allí colocados por mismo Dios es el insecticida, podemos decirlo así, el insecticida, el repelente, el purificador de toda plaga demoníaca que pueda haber en la iglesia, porque en la estructura de la iglesia se mueve el mismo diablo también, déjeme decirle. No crea usted que porque están allí en una iglesia, están sentados allí, todo es santidad, todo es bonito, todo no, allí se mueve el espíritu malo también, déjeme decirle. Allí el diablo es el que llega primero a la iglesia para perturbar, meterle sueño a los creyentes, decirle no, eso no creo eso no es así, yo no he leído eso. Y todas estas cosas y para perturbar, es el primero que llega ahí para molestar. Por eso Dios entonces tiene estos ministerios, tiene esos dones para purificar su iglesia, para limpiarla de toda fuerza demoníaca, todo insecto, todo mal espíritu que está allí en la iglesia. Dios entonces tiene sus herramientas adecuadas para limpiarla y así llevarla entonces a la perfección. Así que Dios en su gracia, en su misericordia, déjeme decirle, querido amigo, hermano que me escucha en esta hora, si Dios entonces tiene su ley para gobernar su iglesia, entonces el hombre queda a un lado.
El hombre queda apartado, pero déjame decirle tantos malos que hay hoy que Dios, como le dijo también libre albedrío al ser humano, el hombre escoge entonces a veces lo equivocado. Hace la elección que no debe de hacer y por eso se mete en problemas. Pero Dios en su misericordia quiere volverlo otra vez entonces a restaurar y llevarlo a esa posición el cual Él lo tenía al principio. La ley de Jehová, dice la Biblia, es perfecta que transforma el alma. Dios quiere entonces poner esa ley, ese gobierno en ti para Él querer gobernarte, Él querer ser tu Señor, Él querer ser tu Rey y que tengas el dominio propio para que tú puedas escoger a un verdadero Rey, el cual es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si vamos al Salmo, un momentico, Salmo 19. Vamos a leer un momentico allí. Veamos qué es la ley del Señor. Vamos, Salmo 19, que es tremendo. Sígame con... Dice, Salmo... No, el Salmo 19. No es. Hombre, vamos a ir hablando de la ley de Jehová, es perfecta que transforma el alma. Salmo 119. A ver si lo encontramos por aquí. $119, sí. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el Salmo 119, bienaventurados los de perfecto de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón les buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Ves? Allí está entonces Dios dándole entonces mandamiento, que la ley de Jehová es la que transforma el alma, la que guarda. Entonces la ley es el que bienaventurado. Por eso allí el Señor dice, bienaventurados los que leen y oyen las palabras y guardan las palabras de esta profecía. ¿Ves? ¿Cuál es el libro de esta profecía? Es nada más y nada menos la palabra de Dios, la Biblia, el cual usted, si la guarda, si la obedece, usted entonces tendrá alabanza de ese Dios grande y poderoso. Dios en su misericordia está entonces extendiéndole estas palabras para que usted entonces sepa y entienda que la ley de Dios, el gobierno de Dios, si usted lo obedece, usted tendrá entonces alabanza de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hemos llegado al final de este tema por el día de hoy y será hacerle una invitación para el día de mañana, Dios mediante, cuando estará otro de mis hermanos aquí llevando otra palabra de estímulo, otra palabra de consuelo, otra palabra de aliento para su vida, para que usted sea edificado en el cuerpo del Señor, el cual si usted abre esa puerta de su corazón, sabiendo que el Señor busca corazones, busca casa, porque somos templo y morada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él lo que quiere buscar entonces una casa que esté allí preparada, activa para que reciba ese don, el cual, don por excelencia, el cual es el Espíritu Santo. Dios en su misericordia quiere morar con el hombre. Así fue la pregunta que hizo el rey
el rey Salomón, cuando él hizo una pregunta: ¿será que morará el Dios del cielo aquí en la tierra con el hombre? Y era una pregunta que él se hacía y hizo, y Dios en su gracia pudo demostrar que sí, además de morar el hombre. Era cuando iba a venir con el Señor Jesucristo, que ¿qué casa me prepararéis? Más, habéis preparado cuerpo, dijo el Señor, el cual fue la primera casa que moró, fue dentro del Señor Jesucristo, aquí para mostrarnos que Dios podía caminar sobre la tierra. Emmanuel hecho carne aquí, uniendo otra vez a Dios con el hombre, pegando ese puente que había sido roto por causa del pecado, pero Dios entonces su gracia vino como ese gran mediador, ese gran Elohim, el cual vino como un hombre como usted y como yo, pero sin pecado, para expiar todo el pecado completamente de la tierra y desarraigarlo. Ya Él pagó el pecado, ya pagó el precio por ti, amado hermano que me escuchan hasta ahora. Ya Él ya pagó el precio de tu salvación en la cruz del Calvario. Solamente quiere que tú lo aceptes en tu corazón y que seas sincero de corazón y lo recibas como tu único suficiente Salvador. Él te perdonó, pero sabemos que un perdón que no es recibido como perdón no es perdón. Así que si tú no lo aceptas, tú no estás perdonado. Pero si lo aceptas, ya tú estás perdonado. Así que es la gracia de Dios para con el ser humano, que Él se adelantó a pagar el precio, lo que tú ya habías hecho. Todo pecado, toda falla, toda falta que tú tienes, que hiciste, si tan solo le pones a cuenta con el Señor y la confiesas, porque tienes que ser justificado, ser santificado y ser lleno con el Espíritu Santo. Todos esos 3 pasos de la gracia que tú puedas pasar, Dios entonces te da con luz y detalle, te da todas estas cosas que tú aprendas y conozcas si no las conocías, para que puedas ponerte a cuenta y tengas el beneficio que Dios quiere darte, el cual es toda promesa que está aquí en las Escrituras. Así que oremos, amados hermanos, para ser despedidos. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, honra, honor, Señor, en esta hora, Señor Jesús, cuando nos has permitido, Señor, estar aquí, Señor, llevando tu palabra para eterno. Te damos primeramente, Señor, la gloria a ti, Señor Jesús, cuando has puesto palabras, Señor, en nuestros labios para hablarla con confianza, Señor Jesús. Y ser usted, Señor, usted usando, Señor, cada instrumento, Señor, que ha de usar este lugar para santo, para llevar este mensaje, Señor, a diferentes lugares, Señor, y rincones de este mundo para eterno. Sabiendo, Señor, que este evangelio, Señor, ha de ser predicado, Señor, a todas las naciones, Señor, por testimonio, y luego vendrá el fin. Pero Señor Santo, te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, por cada vida, Señor, que no te conozcan, Señor, que pueda usted revelarse en su corazón, Señor, y ellas puedan abrir el entendimiento, Señor, que puedan ver y captar, Señor, que hay un Dios misericordioso que quiere salvar, que quiere perdonar, que quiere librarte del pecado y de la muerte para eterno. Ese es usted, Señor Jesús, tan grande y misericordioso, Señor Jesús. Te pido, Señor, por cada vida, Señor, que está al alcance de nuestra voz, que te le revele, Señor, y le ayude en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Sea entonces de gran bendición cada una de estas palabras que han salido de nuestros labios para su vida. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga en esta hora. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.